Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 12. Es un enorme gusto para mí poder estar aquí con ustedes en un segundo video que corresponde a la semana 2, sobre todo para que podamos llevar a cabo algunas reflexiones de lo que ha significado la semana 1. Si bien debo de reconocer que sí ha sido bastante apabullante y bastante avasalladora, es con un objetivo muy importante, que es el que ustedes se den cuenta que aún estamos teniendo muchas carencias en aspectos tan fundamentales como lo es la ortografía. Jóvenes, antes de otra cosa quiero que ustedes sepan que yo los quiero y los aprecio mucho, a todos y a cada uno de ustedes. Eh, pero deben de comprender que hay varias cosas que tenemos que poner sobre la mesa y recordar que hemos concluido pues prácticamente el tercer año de nuestra preparación y que en este último año ustedes tienen que demostrar que cuentan con los instrumentos necesarios para poder cubrir con las demandas sociales y sobre todo también resaltar, y debo de decírselos, que muchos de ustedes tienen un promedio muy alto. A mí me queda muy claro, muchos de ustedes tienen alrededor del 9, 9,5 e incluso varios de ustedes también pueden llevar el 10 perfecto. Sin embargo, ustedes tienen que reconocer que muchas veces esa calificación responde a una necesidad de ego, porque los conozco perfectamente. Tengo pues la impresión de que muchas veces ustedes aprovechan para poder resaltar esto en los distintos grupos de WhatsApp o en el Facebook en el que están, cosa que no es malo. El ego es muy importante, sin embargo debe de ser correctamente encaminado, porque están perdiendo el verdadero poder que ustedes poseen, sobre todo porque lo cultivan a través de un ego con E minúscula, en el que sí hay como que cierta egoteca, cierta arrogancia de lo que podemos alcanzar a través del 10. Sin embargo, ustedes están persiguiendo el 10 sin el objetivo principal de ese 10. Es decir, el 10 es un indicador más que otra cosa. Promedié todas sus calificaciones de esta primera semana y se reúne alrededor del 4,7 de promedio. Y esto no es una llamada de atención, es una reflexión. Vuelvo a invitarlos a esa importante reflexión. En primer lugar, es porque no es un 10 total. Es un 10 basado, como vuelvo a repetir, en el ego y no en el aprovechamiento. Por eso ustedes a lo mejor se pueden encontrar en diferentes situaciones de personas que según esto tienen un 10 cerrado de promedio de que salieron de la preparatoria pero que no logran ingresar a una universidad pública porque truenan el examen. ¿A qué se debe esto? Y creo que ustedes se están dando cuenta. A que estamos perdiendo de vista el verdadero interés que nos trae aquí, que es el aprender, para poder ser profesionales útiles ante una sociedad que cada vez nos demanda más. La, la formación de un profesional precisamente radica en que podamos absorber el conocimiento de forma abierta. Miren, sacar 6, 7 u 8 no es grave cuando el 6, 7 y 8 son auténticos, cuando a través de ese 6, 7 u 8 hay un aprendizaje, hay una reflexión y comprendemos que a lo mejor tenemos algunas carencias. Efectivamente, también tengo que decirles que todas las universidades, todas, absolutamente todas, las de Nueva Delhi, la de Cambridge, la de Oxford, tienen sus carencias porque no puede cubrirse en un plan de estudio todas las necesidades humanas de aprendizaje. Y muchas veces nos queda solamente a nosotros tener un autoanálisis para saber qué es lo que nos falta. También quiero decirles, jóvenes, que yo pasé totalmente por lo de ustedes, incluso la pasé peor. Quiero compartir algo. Cuando yo tenía 21 años, sabía que mi vocación estaba en la enseñanza, pero al mismo tiempo no sabía cómo encauzarla, no sabía bajo qué campo de acción. Siempre fui lector y ahí me di cuenta que a lo mejor lo mío era de filosofía. Cuando entré a la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera de Historia, y sí, estoy dando saltos y no explico bien cómo llegué a esa carrera, porque no es lo que ahorita me interesa explicarles. Llegué con las mismas carencias que ustedes. Párrafos de 2 líneas, luego de 3, y luego se veía un documento poco uniforme. Yo también tenía mis faltas de ortografía, no entendía las reglas gramaticales de la coma, el punto, punto y coma.
En mi caso no utilizaba el APA, en aquel entonces lo que se utilizaba era la nota al pie de página, y el idem, y el ibidem, y el obsid, y el opusitatum, y terminologías así no las comprendía del todo. También debo de decir que fue el periodo en el que la Universidad Autónoma Metropolitana fue considerada la mejor en la carrera de historia, y eso se debía a que la mayoría de sus profesores eran doctores que venían del Colmex o de la UNAM, pero que tenían una destacada trayectoria profesional, y que eso hacía que fuera un nivel muy alto de exigencia. Entonces, en el primer trimestre, en el primero, de los 16, no, de los 12 que eran, porque los trimestres en la UAM son de 9 semanas, 11 semanas. Eh, la primera vez me pusieron 7 de calificación en técnicas de investigación histórica porque mi documento tenía carencias y al principio yo no lo veía tan malo. Sin embargo, con el paso de los trimestres al segundo ya me empezó a ir muy mal. Yo tenía una profesora doctora de historia antigua que pues prácticamente paleó completamente mi trabajo y lo dejó totalmente sangrado, es decir, en rojo todas las enormes faltas. Yo tenía la impresión de que la doctora me estaba gritando por el papel porque no era reflexivo, tenía enormes dificultades. Debo decirles también que tuve a un profesor sumamente preparado que es el doctor José Carlos Castañeda Reyes, que incluso tiene ahí una pequeña entrevista en el YouTube en donde pues era un profesor normalista, era licenciado en historia, egiptólogo, es arqueólogo, pero sumamente exigente, de esos profesores que incluso te gritan. Prácticamente pasé de milagro su materia de historia de Europa 1 y al final, cuando me di cuenta de que el verdadero problema radicaba en que no podía hacer un trabajo escrito realmente ordenado, coherente, lógico, que tuviera párrafos amplios y que estos tuvieran un principio, un medio y un fin, porque ese es el párrafo, no es tener ideas cortadas. Y eso los invito a que lo vean, que se ve uno sumamente novato e inexperto cuando presenta trabajos así. Y fue cuando me vi en la necesidad de tomar un curso de redacción y de edición de forma extraordinaria, a pesar de la enorme carga académica que yo tenía y que yo tenía que también trabajar los fines de semana. Me vi en la necesidad todavía de tomar, en vez de 4, una quinta materia, que eso ya era terrible, pero la necesidad era premiante, y a través de mi maestro Jesús aprendí muchísimo acerca de la importancia del párrafo, su redacción, porque la sangría y toda esta lógica que yo en algún momento en uno de los videos les puse, para que pudiera entenderse que no nada más era tener la idea, era saber expresar la idea y al mismo tiempo tener una redacción que permitiera la claridad y que el lector pudiera de forma amena asimilar lo que yo estaba diciendo, porque efectivamente yo soy su lector cautivo, pero es muy agotador para mí no entender a veces la idea, ver esta falta de seriedad en el escrito. Y eso es algo que yo quiero evitarles, jóvenes, comprendan. Muchas veces en una entrevista de trabajo ustedes no van a poder tener esa entrevista en vivo. ¿Y saben cuál es la entrevista? Su currículum vitae. Eso es lo que va a hablar por ustedes. Y si de entrada el de recursos humanos se encuentra con un documento carente de ortografía, en donde efectivamente la idea que se les pide no está bien planteada, porque muchas veces también dentro de estas pruebas se nos pide una carta de exposición de motivos de que por qué tendríamos que entrar a la institución en la que estamos, por qué vamos a entrar a un orfanato con un taller, por qué tenemos la idea de dar una capacitación y una serie de cosas, muchas veces solo es de manera escrita. Y sería muy penoso, triste y lastimoso que todo el talento que ustedes tienen no pueda ser aprovechado precisamente porque su carta de presentación los descalifica en ese momento. De ahí mi enorme preocupación, y por eso yo les pido que ya renuncien al 10 por ego. De verdad, renuncien al 10 y aprendan a que la calificación que ustedes tienen no los está evaluando a ustedes como persona. Es un indicador de lo que a veces nos falta y de lo que debemos prestar atención. Por eso a veces me siento más tranquilo de saber que no fui un alumno de 10 en la licenciatura. Y algún día, si ustedes quieren, les enseño mis calificaciones, tengo 4 seises.
varios 8 y por supuesto tengo mis 10. Y lo mismo pasó en la maestría, es decir, yo en la licenciatura tengo un promedio alrededor del 9.3, en la maestría de 9.1 y en el doctorado lo terminé en la maestría de 9.3 y en el doctorado de 9.1. ¿Por qué? Porque también comprendí que mis habilidades internas, además de lo académico, porque no lo fui tan malo, realmente fui un alumno que lo aprovechó, creo que hasta en extremo, y bueno, también me di cuenta que una de mis habilidades que yo tenía y que también debían de ser explotadas era mi habilidad de sociabilización. Soy una persona muy sociable, afortunadamente, y eso también era una cosa importante que yo debía de seguir cultivando, además de lo académico. Y lo van a ver ahora en esta segunda lectura que les pongo, en el que tenemos que desarrollar otras habilidades más allá de la escuelita. Y compréndanlo, sí soy duro, porque también deben ustedes de entender que además de la crítica y del opresor que puede ser tal vez el mentor, es porque muchas veces lo que pretende el mentor es que ustedes abran su cabeza, se relajen y puedan combatir el problema del estrés. Y se lo decía a una de sus compañeras en uno de los comentarios. Miren, un maestro que es tierno y amoroso, pues es un maestro que se le recuerda con cariño, es tu amigo. Sin embargo, el verdadero mentor es aquel que es duro contigo, te disciplina y que no quiere decir que sea él un maestro autoritario, sino que lo que pretende una autoridad es mostrarte el verdadero camino de la disciplina y de la superación. Esa es mi idea con ustedes y es demostrarles con hechos que muchos de ustedes tienen todavía enormes carencias que debe pulir y que al menos en el paso que ustedes tienen conmigo es demostrarles esas carencias y de ustedes depende comenzar a trabajarlas. Olvídense de la calificación, de verdad, estamos en este módulo en el que yo quiero concentrar todas esas fallas que ustedes tienen para que las puedan ir superando, porque va a ser lamentable y eso lo van a ver porque soy a veces lector de sus tesis, de las tesis que se presentan, y van 3 tesis que ni siquiera condiciono. Simplemente no lo apruebo. ¿Por qué? Porque efectivamente no se entiende el verdadero significado de lo que es un profesional expresándose de manera escrita para comunicar sus hallazgos, para comunicar sus necesidades o para que se identifique un problema. Muchas veces la persona que los contrata es porque tiene necesidad de que ustedes les resuelvan algo y cuando les dice mándame un informe detallado de lo que quieres hacer resulta que no podemos hacerlo a pesar de que tengamos el instrumental teórico y metodológico en la cabeza. Entonces, eso es muy importante. Además, los grandes líderes jóvenes no se caracterizan por ser blanditos. Y, por ejemplo, tengo en ese caso, puedo poner a la mesa la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer amorosa, entregada precisamente al servicio y que se daba cuenta que a través del amor podía mitigar y llenar, como decía ella en esta frase, yo solo doy una gota de felicidad en este enorme mar de sufrimiento. Pero era una mujer sumamente ruda, con ella no se jugaba. Cuando, por ejemplo, Lady Di, que la estimaba mucho y que la iba a ver allá a la India precisamente a su congregación, antes de que Lady Di pudiera abrazarla en un saludo, decía, la madre Teresa de Calcuta le decía, ¡ay, qué bueno que vienes! Mira, ponte de rodillas y límpiame ese batidero de sangre que se quedó ahí. O más adelante le decía a un enfermo, párate de la cama que ya llegó alguien peor que tú. Era una mujer con con muchísimo carácter. El propio Jesús de Nazaret, que todos dicen que era amor, 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 sí, sí lo era, pero era durísimo. ¿Ustedes creen que llevar la palabra era con ternura? No, en algún pasaje, y esto tiene que ver con los evangelios apócrifos, encontramos a un Jesús que va caminando con José de Arimatea, y en eso llega María Magdalena y lo abraza y le dice, Jesús, no sabes cómo te he extrañado, te hice de comer. ¿Y saben qué le contestó Jesús? Quítate, mujer, que tú a mí no me quieres. ¿Por qué lo dices? Si se pone María Magdalena a llorar, ya saben cómo lloraba ella, por eso es María Magdalena. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué me lastimas así? Porque tú no me amas. La que verdaderamente me ama es tu hermana. Mírala, obsérvala. Ella está con los hombres trabajando el trigo para el pan. Ella es la que se preocupa porque todos ellos puedan comer. Ella sí me ama, no lo que tú haces. Así le decía Jesús.
Y como él, vamos a encontrar un sinfín de líderes que también quisieron dejar huella, marcar en su gente la importancia de lo que era el arresto, la disciplina, pero eso no podía ser de forma blandengue. Entonces sí, pese a todo quiero que ustedes sepan que yo lo hago porque me preocupo por ustedes y que es bien importante que se entienda que la calificación solo es un indicador. Ya dejen de perseguirlo de forma poco productiva. Lo estamos viendo. Miren, si ustedes quieren sacar 10, no estoy negado a dárselos, ni tampoco quiere decir que no lo persigan, pero tiene que tener sentido, porque si no, no hay beneficio. Tengo una alumna que se llama Dulce, y Dulce es una chica que efectivamente su 9.9 es verdaderamente bien alcanzado y bien merecido. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vivan, la enorme satisfacción de tener un 10 verdaderamente ganado, sudado. Su servidor, como les digo, no fue siempre de 10, sin embargo eché toda la carne al asador. Tenía problemas de salud en ese entonces, que incluso yo tenía que ir a una clínica. Trabajé en una cafetería los fines de semana porque los que tienen conocimiento de la UAM, si alguno de ustedes lo sabe, la UAM no permite que tú trabajes porque es tal su demanda y tan corto el periodo de estudios que no da chance a que tú puedas salir a las 2 de la tarde para irte a trabajar a las 3 y regresar a las 9 para después hacer tu tarea. Eso no se puede. Su servidor, para poder alcanzar un alto rendimiento y verdaderamente aprender independientemente de la calificación, se tenía que llegar a la biblioteca, que esta abría a las 8 de la mañana, quedarme 2 horas, entrar a mis clases, concluirlas, medio comer, volverme a meter a la biblioteca para poder seguir estudiando. Después llegaba a mi casa, a su casa, y tenía que ponerme a hacer las lecturas de José Carlos Castañeda, que era el demonio. Y todavía, porque quiero decirles que también tuve un maestro que me rompió el trabajo delante de todos y me dijo que era una vergüenza el trabajo que yo estaba presentando. Y es el maestro que más me ha enseñado. Gracias a él aprendí la metodología de la investigación de manera filosófica. Por eso les digo, a veces es muy necesario la reprimenda porque nos enseña más que el elogio y el apapacho en la espalda. El caso es que incluso llegué a tener prácticas que muchos de ustedes han de conocer, de estas prácticas en las que hay que tener cuidado con los hijos porque yo por poco y quedo ahí todo viciado. Pero, por ejemplo, yo tenía que llegar ya en la noche a estudiar y yo ya no me podía concentrar en las letras porque efectivamente ya las lecturas eran más áridas. Ciro Cardoso, por ejemplo, que es un autor tan difícil. Jacques Le Goff, que a pesar de que tiene una pluma ligera, resultó ser muy complicado. Y lo peor de todo es que en las optativas pues que ustedes saben que las universidades procuran que no te enfrasques únicamente en tu disciplina y que hablas un poco tu panorama y te da optativas como de biología y cosas así. Pues yo me metí a literatura y resulta que la profesora que daba literatura venía del Colmex, Lilian von der Walde, y entonces me traían una sobreexigencia tremenda. Entonces lo que su servidor hacía era agarrar la Coca-Cola y echarle el Red Bull y tomármelo así para despertar, o cuando llegaba yo a la cafetería de la universidad era pedir el café de grano y todavía le echaba yo 2 cucharadas de Nescafé para poder rendir. O sea, realmente sí sé por lo que pasan ustedes y no crean que yo y les exijo como si no supiera que ustedes tienen familia, trabajo, que tienen y que todavía estudian, o que papá enfermó, o ahora con esta circunstancia tan terrible del COVID. Sí, sí lo sé. No viví lo del COVID, pero viví el resto. Y yo sé lo que significa entregarlo todo. Y de verdad, hasta amistades perdí porque no comprendían que yo no podía ir a verlos y me trataban y me consideraban una persona creída y engreída cuando lo que yo perseguía era sacar una licenciatura, porque aunque ustedes no lo crean, yo llegué tarde a la universidad y yo no quería desaprovechar la oportunidad que otra vez la vida me daba para poder estar en una universidad, puesto que yo en la preparatoria la desperdicié. Entonces yo sé que muchos de ustedes que son más grandes y que hasta ahorita pueden estudiar, sé lo que significa que ustedes se sientan en el borde del abismo, pero no va a suceder.
No va a suceder porque yo creo en ustedes, confío en ustedes, en que comprenderán que la calificación no es importante. Lo que importa de la calificación es verla como un indicador y soportar la embestida de a lo mejor de un profesor que se preocupa por ustedes y que les dice sus cosas y sus verdades, porque eso es lo que verdaderamente nos va a llevar al éxito. Y por eso estoy tan incisivo, tan puntual, y si se dan cuenta, en el módulo pasado tuve problemas para estar tan presente y ahorita estoy verdaderamente, prácticamente en todo momento, a toda hora, y estoy también dispuesto a escucharlos. Ustedes pueden mandarme un mensaje privado y decirle, profesor, me siento agobiado por esto. Pueden hacerlo, pero también aprendan a soportar la respuesta. Para mí eso es muy importante, porque el día de mañana que ustedes se encuentren con un jefe estricto, les va a saber a menta. No les va a significar problema, ni se van a sentir, ¿cómo se llama? Oprimidos, o desesperados, o angustiados. Podrán con ese reto y con otros muchos más. Sin más, me despido. Muchas gracias.